En medio de la misa, la estatua de Santa María, que se alzaba con majestuosidad en el altar, experimentó un giro inesperado y aterrador. La escena se desarrollaba en una espléndida mañana, donde los feligreses se congregaron en la imponente iglesia de Santa María para participar en la solemne misa dominical. El sol brillaba suavemente a través de los vitrales multicolores, teñiendo el interior de la iglesia con una cálida y serena luz. El aroma a incienso se entremezclaba con el dulce perfume de las flores frescas que adornaban el altar, creando una atmósfera embriagadora de devoción y paz. Las puertas de madera talladas se abrieron lentamente, y los fieles entraron maravillados por la magnífica arquitectura y los detalles artísticos que marcaban el lugar. Los cánticos suaves y melodiosos de un coro resonaban en el aire, elevando las almas y llenando el espacio con una sensación de trascendencia. La estatua de Santa María, erguida en su pedestal, ofrecía una visión de belleza y serenidad tallada con exquisita precisión. Su rostro parecía irradiar pasión y esperanza hacia aquellos que la observaban, mientras las velas encendidas parpadeaban como diminutas estrellas, rindiendo homenaje a la Madre Celestial. Sin embargo, en el apogeo de la misa, cuando la devoción llenaba el aire y la estatua se alzaba majestuosamente en el altar, ocurrió algo inexplicable. Con un estruendo ensordecedor, la estatua se desprendió de su pedestal y cayó al suelo, rompiéndose en varios grandes pedazos. La congregación quedó atónita, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar sagrado. Lo que realmente horrorizó a los feligreses fue descubrir lo que la estatua contenía en su interior. En lugar de revelar la esperanza y la fe, los pedazos rotos revelaron objetos insólitos y perturbadores, creando un misterio que dejó a todos estupefactos y conmocionados ante lo inexplicable. En cuestión de segundos, el impactante suceso había desvanecido la atmósfera de fervor y reverencia que reinaba en el lugar. La incertidumbre y la sorpresa se apoderaron de todos los presentes, quienes se esforzaban por comprender lo que acababa de ocurrir. Un escalofrío recorrió a todos los feligreses mientras el viento soplaba de manera siniestra, como si susurrara un secreto macabro. Era como si fuerzas ocultas hubieran cobrado vida en ese momento, desafiando la realidad misma. ¿Cómo pudo la estatua de Santa María desplomarse de esa manera?, susurró finalmente uno de los presentes, con un tono fatalista. ¿Acaso hay algún mensaje oculto en todo esto?, se le oyó decir a otro con voz temblorosa. Pero el horror apenas comenzaba para los feligreses, ya que aquella figura sagrada hecha añicos ocultaba en su interior un oscuro secreto que desgarraba los cimientos de la fe en aquel santuario. El sacerdote, de nombre Antonio, a quien cariñosamente llamaban Padre Toño, intentó calmar a la feligresía. «Cálmense, hijos míos. Esto ha sido un accidente. La imagen de nuestra querida Santa María era pesada y debió romper la base que la sostenía». Sin embargo, el ambiente en la parroquia estaba cargado de nerviosismo, y la gente seguía hablando entre susurros, incapaz de controlar su preocupación. A pesar de los esfuerzos del padre, no lograba calmar el pánico que se propagaba rápidamente por todos los rincones del templo. De repente, uno de los feligreses exclamó: «Miren, la estatua. Tenía algo dentro». Sus ojos se abrieron de par en par, mirando aterrorizado entre los pedazos rotos de la estatua. Rápidamente, todas las miradas se centraron en los restos de la estatua. Confirmando las sospechas de algo inusual en su interior, entre los escombros, algo sobresale y los feligreses se agolpan desesperadamente para ver de qué se trata. El sacristán no puede creer lo que ven sus ojos. «Por Dios, ¿qué es eso?». El aire se vuelve más denso y opresivo, como si el mismísimo infierno hubiera decidido emerger de entre los recovecos de la iglesia para consumir la fe de aquellos inocentes. «Por favor, déjenme ver»,
exclama el padre Toño. El sacerdote se abre paso entre la multitud y se acerca para examinar. Aparta algunos escombros, y lo que descubre a continuación le hiela la sangre. Murmullos escapan de labios temblorosos, tratando de dilucidar el origen y significado del extraño hallazgo. Unos huesos extraños junto con algo que parece un pergamino. El cura se agacha y recoge el pergamino. Al abrirlo, ve que tiene 3 nombres escritos: Macario, Rosendo y Eleuterio. Los lee en voz alta y por un momento hay un silencio sepulcral, casi se pueden oír los palpitar acelerados de todos los corazones al unísono. De pronto, uno de los feligreses rompe el silencio. El único en el pueblo que yo sepa que se llama Macario es el panadero que vive en la colina. La mente de todos se consume con una inagotable incertidumbre. Otra feligresa agrega: yo conozco a Rosendo, es el barrendero de las calles y es el único con ese nombre. Otro feligrés dice en voz alta, aunque temblorosa: yo me llamo Eleuterio y que yo sepa, también soy el único con ese nombre en el pueblo. Todos los ojos se vuelven hacia él con miradas llenas de confusión. ¿Por qué ese pergamino nombra a estas personas? ¿Qué misterio encierra este acontecimiento? Es lo que todos se preguntan al mismo tiempo que se arma un gran alboroto. Algunos salen huyendo como si estuvieran siendo perseguidos por algo indescriptible, aunque el padre estaba decidido a mantener la calma. La atmósfera en el templo seguía cargada de tensión. Mientras el sacristán se afanaba en limpiar los restos de la estatua, el padre se acercó a los fieles con gesto sereno, tratando de disipar la angustia que se respiraba. Queridos hermanos y hermanas, comenzó el padre en tono sereno, entendemos que lo ocurrido nos ha desconcertado a todos. Pero recuerden que la fe en Dios nos da fuerza, y es en estos momentos difíciles que más necesitamos unirnos como comunidad. A medida que el padre hablaba, trató de reconfortar a los presentes, instándolos a confiar en la luz divina para guiarlos a través de la oscuridad que los envolvía. No permitamos que el miedo nos divida, continuó. La respuesta a este enigma puede estar más allá de nuestra comprensión, pero nuestra fe nos sostendrá. Sigamos adelante con la misa y ofrezcamos nuestras plegarias para encontrar la verdad y la paz. A pesar de sus esfuerzos, el padre sabía que debía abordar directamente el misterio de los huesos y los nombres en el pergamino. Con decisión, se dirigió hacia la estatua rota y, con cuidado, recogió los restos dispersos. Quizás estos objetos nos envían un mensaje, una prueba de nuestra fe, sugirió, intentando infundir esperanza. Mantengamos nuestra mente abierta a lo divino y confiemos en que Dios nos dará la guía necesaria para entender este enigma. Aunque la incertidumbre persistía, las palabras del padre parecieron calmar a algunos fieles. La misa continuó, pero la sombra del misterio seguía planeando sobre el templo, recordándoles a todos que, a veces, la fe se enfrenta a pruebas inesperadas. En ese momento crítico, el sacerdote se encontraba ante el desafío de reconducir la situación y proseguir con la celebración de la misa. Sus palabras armoniosas y serenas constituían un esfuerzo por aliviar la tensión y el miedo que se habían apoderado de los fieles. A medida que la misa llegaba a su fin, la congregación se retiraba a sus hogares con un ligero respiro, aunque aún palpaba la inquietud. La normalidad aparente del día siguiente se vio abruptamente interrumpida por una noticia impactante. Las 3 personas mencionadas en el pergamino habían perdido la vida. Un pesar profundo se propagó por la comunidad, como si el destino hubiera zarandeado sus vidas con una brutalidad inimaginable. La causa de estas muertes, en principio naturales, dejaba más interrogantes que respuestas flotando en el aire. Las lágrimas se deslizaban como ríos por los rostros desgastados de un pueblo que había perdido su serenidad y paz.
En la siguiente misa, la congregación estaba nerviosa y asustada. La confusión se reflejaba en sus rostros mientras todos se reunían alrededor del párroco, exigiendo respuestas desesperadamente. El sacerdote, visiblemente desconcertado, escrutaba a la multitud con ojos atónitos y balbuceaba en busca de explicaciones convincentes. Sin embargo, sus palabras parecían evaporarse en medio de la frustración colectiva. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido en la iglesia?, clamaba un feligrés con voz temblorosa. Otro se unió al coro. Debe haber una explicación para este terrible suceso. El padre Toño no lograba ocultar su nerviosismo. Entrecerraba los ojos, esforzándose por hallar palabras tranquilizadoras. La congregación, ávida de respuestas, aguardaba con impaciencia cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio que oscurecía su comunidad. Mientras su mente buscaba respuestas, solo podía articular excusas insatisfactorias y explicaciones superficiales. Queridos hijos, esto es simplemente una coincidencia, balbuceó el párroco, tratando desesperadamente de hallar una justificación lógica. Aunque su expresión reflejaba gran desconcierto, en la iglesia reinaba un silencio tenso. Queridos fieles, como les mencioné anteriormente, esto no puede ser más que una simple casualidad. Sigamos con la liturgia. Nuestro Señor nos dará las respuestas y la paz que necesitamos en estos momentos. Prosiguió el padre Toño, logrando calmar a los feligreses y reanudando la ceremonia. Padre nuestro que estás en los cielos, resonaba el tono de las oraciones con una intensidad diferente, lleno de súplicas desesperadas hacia un Dios que parecía haber abandonado su propio templo. Las velas, cada vez más tenues, no podían vencer la oscuridad que reinaba en aquel santuario. Repentinamente, un estruendoso ruido rompió la solemnidad de la liturgia. La imponente estatua del arcángel Gabriel, con su majestuosidad divina, se desplomó de manera abrupta y estruendosa, despedazándose al impactar contra el suelo. Los gritos de terror estallaron, y la locura colectiva se desató, transformando la escena en una visión caótica y desoladora. Lo inimaginable ocurrió. De entre los escombros de la estatua, también se revelaron huesos extraños y otro pergamino. Con manos temblorosas, el padre Toño desplegó el pequeño fragmento de papel para descubrir 3 nombres más. Nombres que parecían ocultar secretos oscuros: Petra, Catalina, Matilde. No puede ser, soy yo, exclamó una mujer, sumiéndose en el horror de la revelación, después de escuchar su nombre resonar en cada rincón de la iglesia. Un estallido de sollozos la envuelve. Seré la próxima en abandonar este mundo, murmura con desconsuelo. Un manto de misterio y temor se ciñe sobre el templo, dando origen a una densa neblina que engendra numerosas incógnitas sin respuesta. El destino del pueblo y sus moradores queda atrapado en la oscura tragedia que se oculta tras la mención de esos nombres. Con semblante grave, el alguacil del pequeño pueblo examina los huesos mientras los demás aguardan con ansias. No obstante, un suspiro colectivo de alivio se deja oír al revelarse que dichos huesos no pertenecen a seres humanos, sino a alguna criatura. A pesar de persistir la angustia, el día siguiente trae consigo lo que todos en el pueblo temían. Las 3 personas mencionadas en el otro pergamino también abandonan este mundo, dejando a su paso un rastro de perplejidad y temor que se arraiga en lo más profundo de la comunidad. Nadie puede hallar una explicación racional detrás de esta trágica cadena de sucesos. ¿Será acaso una maldición que se cierne sobre el pueblo? ¿O un oscuro poder proveniente de algún reino ultraterreno? Estas son solo algunas de las múltiples preguntas que todos se formulan. El pueblo se sumerge en las sombras de un drama sobrenatural, donde el suspenso se erige como el único monstruo tangible.
Nadie se aventura a acercarse a la iglesia, y la incertidumbre corroe los corazones, tornándolos vulnerables, y al límite de la demencia. Algunos se preguntan si serán las siguientes víctimas de esta terrible maldición, mientras otros anhelan desesperadamente descubrir el oscuro secreto que envuelve a las estatuas y que pone en peligro sus vidas. A medida que el nuevo suceso se enreda en un halo oscuro de intriga, el pueblo tiembla entre susurros de terror y plegarias, ansiando hallar respuestas antes de que la tragedia alcance a todos. Queridos hijos, apartarse de nuestro Divino Padre no es la solución. Les insto a asistir a la misa. Solo en Dios encontraremos consuelo y respuestas, implora el sacerdote desesperado a los temerosos feligreses, instándolos a ingresar a la iglesia para purificar sus almas y evitar la influencia del mal. Finalmente, el padre logra persuadir a unos pocos que entran con precaución al templo para participar en la misa. De repente, con horror, los presentes observan cómo otra estatua, como si cobrara vida propia, se tambalea en su pedestal y se desploma violentamente al suelo. La escena es caótica. Los gritos desgarradores de los testigos horrorizados resuenan en el aire, mientras entre los escombros de mármol y polvo se descubren más huesos y otro pergamino. La historia se repite. Otras 3 personas mencionadas en el pergamino parten de este mundo. Las autoridades encargadas del orden sienten una profunda impotencia. No pueden tomar medidas efectivas, ya que todas las personas que han perdido la vida parecen haberlo hecho por causas aparentemente naturales. El padre Toño está sumamente preocupado. No podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos hacer algo o nuestra parroquia quedará sin fieles, dice con ansiedad al sacristán. Sí, padre, pero todos están aterrados. Con razón, responde el sacristán aturdido. Entiendo perfectamente, pero debe haber una explicación lógica en todo esto. Debemos descubrir quién está detrás de esto y detenerlo. Responde con determinación, por supuesto, padre, pero debemos ser cuidadosos en nuestra aproximación. No sabemos contra qué fuerza oscura estamos lidiando, agrega el sacristán, expresando su preocupación. La incertidumbre se cierne sobre la parroquia, y mientras buscan respuestas, el misterio y el temor se aferran cada vez más al corazón de la comunidad. Comprendo tu preocupación, pero no podemos permitir que el temor nos paralice. Confío en que, con la guía divina, podremos descubrir la verdad y poner fin a esta oscuridad que amenaza nuestra iglesia, responde el padre con cautela. Deciden investigar por sí mismos en la oscura sacristía, examinando minuciosamente los restos de las estatuas destrozadas. Deslizan fragmentos de piedra y hueso entre sus dedos, sumidos en la oscuridad. De repente, el cura mira al sacristán con un destello extraño en los ojos. Es posible que estos huesos formen parte de un ritual de brujería, afirma con convicción, creando un ambiente aún más sombrío. El sacristán responde con incredulidad y temor, padre, está insinuando que se trata de brujería. El cura asegura, indudablemente estamos frente a un tipo de poder siniestro, pero vamos a descubrirlo y vencerlo. Motivado por la extrañeza de los eventos, el padre decide tomar cartas en el asunto y desentrañar el misterio. Al investigar la fecha de instalación de las estatuas, se encuentra sin respuestas. ¿Cómo es posible que no haya registro de la instalación de estas estatuas?, se pregunta. Aumentando sus sospechas, el padre Toño llegó al pueblo para hacerse cargo de la parroquia apenas 6 meses atrás y no tiene información sobre quién instaló las estatuas. El sacristán, con más tiempo en la iglesia, parece ser el único que tiene algún tipo de información. Las estatuas fueron donadas por doña Petrona, según puedo recordar vagamente, responde el sacristán con los ojos entrecerrados, esforzándose por recordar con más claridad. ¿No te parece todo un tanto extraño este acto?
¿Cuáles crees que eran sus verdaderas intenciones, el sacerdote Toño? Con una mirada llena de suspicacia. Indaga a doña Petrona acerca de las motivaciones detrás de su generosa donación. La señora Petrona, una mujer de profunda fe y convicciones religiosas arraigadas, responde con una determinación inquebrantable, defendiendo su acto como un acto de devoción pura. Mientras la conversación se desarrolla, el viento silba entre los vitrales de la iglesia, aportando una capa adicional de tensión al ambiente. El padre Toño y el sacristán continúan su investigación en medio de esta atmósfera cargada, pero sus esfuerzos resultan infructuosos hasta ahora. La falta de respuestas aumenta la preocupación del sacerdote, quien nota con inquietud la disminución de fieles en la misa, debido al miedo a que sus nombres aparezcan en el misterioso papel. A pesar de la escasa asistencia, el sacerdote se dispone a oficiar la Eucaristía. Sin embargo, el caos se desata una vez más cuando otra estatua se desploma, revelando más nombres y huesos. El pánico se apodera de los pocos fieles presentes, quienes huyen en todas direcciones en busca de un refugio que no existe. En medio del tumulto, la atención del padre Toño se centra en una enigmática mujer que lo observa desde la penumbra con una mirada intensa y profunda. Un escalofrío recorre la espina dorsal del sacerdote al fijar sus ojos en la misteriosa figura femenina. Un presentimiento le indica que esta mujer está vinculada de alguna manera con los trágicos sucesos que aquejan a la parroquia. Determinado a desentrañar el misterio, el padre Toño se acerca al sacristán y le pregunta sobre la identidad de esa enigmática mujer que parece acecharlos desde las sombras. El sacristán, perplejo, sigue atentamente la mirada señalada por el cura. «Ah, ella es doña Petrona», comenta el cura, revelando que es la feligresa que donó las estatuas. Con precaución, el sacerdote se acerca a la mujer. «Hija mía, he notado tu angustia por los eventos recientes. Por favor, ven a orar conmigo», le pide el sacerdote, tomando suavemente el brazo de doña Petrona. Sorprendentemente, la mujer responde con desagrado e intenta alejarse. Sin embargo, el sacerdote se recupera de su sorpresa y la detiene al mismo tiempo que comienza a recitar un salmo. Sosteniendo la Biblia en la otra mano, doña Petrona intenta liberarse bruscamente, pero el sacerdote la sujeta con firmeza. Las palabras sagradas que pronuncia cortan el aire, con un tono misterioso, cargado de un aura pesada y enigmática. Un escalofrío recorre la columna vertebral de Petrona, y su cuerpo parece insensible a sus propios deseos. El poder de esas palabras la aprisiona, y sus músculos se tensan como si fueran marionetas en manos invisibles. ¿Pero qué está haciendo? Se mueve con fuerza intentando liberarse. «Suélteme», grita, mientras el temor se refleja en sus ojos, incapaces de apartar la mirada de ese sacerdote cuya figura parece crecer en tamaño e inquietante presencia. El padre clava su mirada en el cuello de la mujer, con la inquietante sensación de que algo no está bien. El terror se dibuja en su rostro. «Esta mujer es una bruja», exclama, mientras un murmullo ensordecedor estalla en el templo. «No me cabe la menor duda, esta mujer es una bruja», pronuncia al mismo tiempo que señala el crucifijo. Petrona llevaba en el cuerpo símbolos sagrados, pero grité al ver que estaban invertidos boca abajo. «Solo una criatura malévola haría eso». El cura la acusa de manera inesperada, y el silencio se vuelve asfixiante. Rápidamente, el padre arroja agua bendita mientras exige una explicación sobre los trágicos sucesos en la parroquia, con voz autoritaria. El cura le exige a Petrona que explique sus acciones. La mujer, con ojos llameantes y piel irritada, sonríe maliciosamente. Su respuesta está cargada de misterio y se escapa de sus labios temblorosos.
revela su verdadera esencia como bruja, un ser de la noche y la magia negra, desafiante. Petrona proclama su poder y desprecio por las limitaciones y dogmas del padre. Anuncia que mostrará hasta dónde puede llegar su poder. Con risotadas escalofriantes, revela que las estatuas están llenas de huesos embrullados y nombres de personas que la han contratado para hacer daño. Con ojos enrojecidos por la ira, lanza una sentencia amenazadora: acabará con la vida de todos. Su voz espeluznante y risa infernal resuenan en el recinto, helando la sangre de los presentes, que no se atreven a intervenir. Nadie se atrevía a hablar ni a moverse. Parecía como si la bruja los hubiera paralizado a todos con uno de sus malévolos hechizos. Con un gesto macabro, señaló cada una de las imponentes estatuas que adornaban la iglesia. Todas ellas están envueltas en sombras malignas, dijo con voz siniestra, detallando que albergaban huesos embrullados y almas condenadas. Explicó que los nombres grabados en los pergaminos junto a las estatuas pertenecían a personas desesperadas que habían recurrido a sus servicios como hechicera para infligir daño a otros. El cura interrumpió con firmeza: tu poder no es más grande que el de nuestro Señor. Solo Dios puede juzgar a las personas. Sus oraciones resonaron con fuerza en el templo mientras rociaba a la bruja con agua bendita para deshacer todo el mal. Basta ya. Deja de hacer esto, exclamó. El cuerpo de la bruja se estremeció y la obligó a huir debido al ardor que sentían sus oídos por las palabras sagradas y el agua bendita. Ante la mirada atónita de todos, abandonó el templo. Presa del desespero, el padre no perdió ni un segundo y procedió a bendecir las estatuas restantes para deshacer todos los actos malévolos perpetrados. Explicó con fervor que solo Dios tiene el poder de juzgar a esos seres abominables. Finalmente, la calma volvió al pueblo. El sacristán le dijo al padre con un largo suspiro de alivio: su acción heroica nos ha librado de la maldición de la bruja. Ahora usted es un verdadero héroe local. El padre respondió modestamente: solo hice el trabajo para el cual fui llamado. El sacerdote, con modestia pero satisfacción, respondió que nuestro Señor lo preparó para enfrentar con éxito a la malvada bruja. Después de esos días de incertidumbre y temor, el pueblo finalmente recuperó la paz y tranquilidad. La noticia de la valentía y determinación del padre Toño se difundió rápidamente, y en el siguiente domingo de misa, la iglesia estaba repleta de gente, incluso de pueblos vecinos, todos agradecidos por la liberación de la maldición. El padre Toño, junto al sacristán, observaba con satisfacción la abarrotada iglesia. La gente consideraba al sacerdote como un enviado por Dios, agradecido por salvarlos y protegerlos de cualquier mal que amenazara su parroquia. En cada rincón, los lugareños compartían animadamente la historia del enfrentamiento entre el cura y la bruja, y desde entonces, ninguna estatua sufrió daños. La presencia del padre Toño marcó una nueva era de prosperidad y felicidad para el pueblo. Los campos se volvieron más fértiles, y las cosechas abundantes proporcionaron alimento y bienestar a todos. El desafortunado incidente con la bruja quedó en el olvido, y el pueblo vivía en paz y armonía. La desaparición de la bruja no solo trajo tranquilidad sino también prosperidad. Y la historia poco a poco se desvaneció en la memoria colectiva. Antes de despedirse, el narrador expresó el deseo de conocer la opinión de los demás sobre este intrigante tema y si conocían algún caso similar. También preguntó por la opinión sobre la manera en que Petrona buscaba hacer justicia. Con estas reflexiones, concluyó la historia, deseando bendiciones a todos.